Raúl, todos los auditorios de LTV, disculpe que se me olvidó su nombre. Ah, no se preocupe. Bessie Lorena. Sí, es un honor estar aquí en este programa y en este canal que es muy visto especialmente por la juventud. Y es importante tratar este tema que se vuelve un problema para las futuras generaciones si no hacemos medidas urgentes para mitigar el impacto del cambio climático en Honduras. Fíjese que nunca nos vamos a cansar de decir algo muy importante. Lo que pasa es que a mí eso me impactó y lo vi hace poco, hace como 10 años. Usted me imagino que lo ha visto en reiterada, la verdad, incómoda. Creo que ¿Me está diciendo viejo? No. Que usted lo vio primero por la naturaleza de su trabajo. Sí. O sea, yo creo que con usted lo hemos comentado. ¿Se acuerda de un comentario de La Verdad Incómoda de Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos? Y él ponía en contexto lo que estamos viviendo hoy, cómo estaba un arroyo, una fuente de agua, una quebrada, un río, una laguna hace 30 años. ¿Cómo está hoy y cómo estará a 30 años? Porque aquí nos hace falta hacer conciencia sobre temas tan importantes. Son pocas las personas que se interesan por este tipo de temas. Sí, mire que hay una situación que en verdad es un poco preocupante porque la gente es bien indiferente a este tipo de problemas. Cuando yo emigré del sur a Tegucigalpa, recuerdo que uno andaba con chumpa prácticamente hasta las 10 de la mañana casi todos los días. Aquí en la ciudad capital. Aquí en la ciudad capital. Súper helado. Era fresco, era bastante fresco. Y el Picacho todo casi todo el tiempo. Estamos hablando, mire, si es en espacio de tiempo, eso fue hace poco. Hace 40 años, 45 Para mí, años. En el tiempo es bien poco. Si tomamos en cuenta la evolución de la humanidad, 40 años es poco. Sí, y el impacto que ha tenido, digamos, a nivel mundial, el calentamiento de 1 grado centígrados a este tiempo, estamos viendo que es bastante significativo. Tenemos sequías, tenemos inundaciones, tenemos que en poco tiempo llueve mucho y que las temperaturas cada vez son más calientes. Entonces, eso está haciendo que los ecosistemas se transformen o estén evolucionando hacia otros sistemas que en este momento o que antes no conocíamos y que de alguna manera pues, se vuelve de una situación adversa para la población. Entonces, creemos que ese problema está ahí, estamos siendo bien indiferentes y sí es necesario empezar a tomar acciones. Y es importante también mencionar, porque ya Raúl lo decía, hay muchas personas que quizá ni siquiera saben qué es el cambio climático, por qué se habla tanto de este tema, no se interesan en realidad cuando nos afecta a todos en general. Y hay un punto interesante respecto al cambio climático, no podemos detenerlo, el cambio climático se va a dar, pero sí podemos de repente menguar esos efectos o el tiempo de aceleración del cambio climático con pequeñas acciones cada uno de nosotros. Cierto, el cambio climático no se puede detener, pero sí podemos hacer que no avance de una manera tan rápida para que no nos veamos mayormente afectados. Sí, hay gases que se emitieron a la atmósfera y que están ahí. Y ese efecto, para revertirlo, necesitamos por lo menos 30 años de buenas prácticas. Buenas prácticas es empezar a reforestar, empezar a hacer un control mayor de la natalidad, recuperar, no seguir avanzando con la frontera agrícola, es decir, destruyendo bosques para sembrar o para criar ganado. Tenemos que empezar también a hacer un manejo mejor de los combustibles, porque cada vez que estamos quemando combustible estamos generando dióxido de carbono, que es el gas que más está calentando la atmósfera por la cantidad que se produce. Sí, entonces, si tenemos una población cada vez creciendo, una población que está demandando más alimentos, más casas, más carreteras, más vehículos, más medios de transporte, eso está haciendo que el problema sea grande. Entonces, si los países no hacen por lo menos el esfuerzo que se quiere hacer a través de la Cumbre de París, en la cual se están adquiriendo compromisos voluntarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, creemos que vamos a tener este problema. Y como usted decía, Sofía, hay que empezar a trabajar muy fuerte en la parte de la mitigación y la preparación del país para poder minimizar los impactos que los fenómenos meteorológicos adversos nos producen, como las sequías y las inundaciones. Mire, hay un elemento pero súper interesante y a mí me llamó poderosamente la atención. En la Antártida,
Este año, estamos hablando ya de este año, en febrero, este mes que pasó, se llegó a un nivel nunca antes visto, nunca antes registrado de temperatura, a 20.7 grados centígrados. En la Antártida, en el continente blanco. De hecho, ahí me da un pesar ver unos videos y fotografías de los osos polares cometiendo canibalismo, porque con la inclemencia que hay precisamente no encuentran alimento y lo que hacen es... Eso ya es en la parte norte, entonces, en Groenlandia o donde entre ellos ya sí, comiéndose. Pero imagínense, en la Antártida, 20.7 grados centígrados, o sea, una temperatura récord. Bastante alta para esa latitud. Súper alta. Estamos hablando que ahí solo... Mire, cuando yo vi, eso lo vi precisamente en noticias internacionales. Y eso, Bessie, cuando observa, yo creo que se lo comenté a usted. A mí eso me llamó la atención, poderosamente la atención, Bessie, Lorena, de que actualmente no sabemos si el hombre hace conciencia con este tipo de situación. De una temperatura en un continente que ahí les llaman polarmen a los hombres, pero ahí son expediciones para estudios científicos. Ahí usted no tiene un supermercado, o sea, ahí solo encuentra hielo, y si encuentra, algunos vecinos son focas, manatís o pingüinos. Eso es todo. Fíjese, Bessie, fíjese, Raúl, que actualmente, por ejemplo, yo he estado recibiendo reportes que en varias ciudades europeas el mes de febrero ha sido el mes de febrero más caliente que se ha registrado en la historia. ¿Y por qué? Es parte del calentamiento global. O sea, hay una cuestión aquí. Tenemos prácticamente 3 años de que la temperatura se mantiene arriba del promedio durante todos estos meses. ¿Y será que así va a ser la tendencia de aquí en adelante? Aparentemente eso es lo que parece que le decía la reflexión, que tenemos 3 años estar diciendo la temperatura este año va a estar un poquito más arriba del promedio. Y ese arriba del promedio Y es una persona experta que sabe del tema. O sea, ya lleva 3 años de estar diciendo la temperatura este año va a estar un poquito arriba del promedio. O sea que la tendencia es... aumentar. Precisamente lo que les mencionaba de los osos polares que están cometiendo canibalismo es en el Ártico por las altas temperaturas. Por esa razón, y es bien, da tristeza ver que nosotros mismos estamos contribuyendo a que se esté muriendo nuestro ecosistema, porque va a llegar un punto en el que vamos a estar anhelando ver lo verde que tenemos actualmente, disfrutar de la naturaleza tal y como es. Y hay cosas, Raúl, que debemos tomar en cuenta, detalles tan pequeñitos o que dejamos pasar desapercibidos, y es tirar una basurita donde no debemos. Eso también... Fíjese que en países, por ejemplo, como Japón, usted lleva un refresco, se lo va tomando, porque aquí, si usted va en el centro, han colocado basureros. Usted va a Tokio, por ejemplo, y usted no va a encontrar un basurero. Ahí donde va a colocar la lata del refresco que se iba tomando. La lleva para su casa. ¿Y dónde la...? No, aquí no. Aquí lo que usted está consumiendo, lo que es basura, llévelo para su casa. Lo que él dice. Sí, es una cultura que hay que de alguna manera tratar de esparcir en Honduras, digámoslo así. Porque de alguna manera pues eso nos ayuda también a ser menos consumistas y a hacer un mejor manejo de la basura y tal vez hasta reciclar. Entonces en esa manera que nosotros empezamos a reciclar, por ejemplo, si reciclamos el papel, estamos evitando que se talen árboles para fabricar papel. Si reciclamos plástico, pues también estamos estamos haciendo que el combustible no se esté gastando tan rápido también y que no se incrementen los costos. Y así tenemos muchas actividades que podemos hacer para mejorar nuestro consumo de gases de efecto invernadero y nuestra contaminación a la atmósfera. Ahora, mire, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿por qué no se comienza? Algunos maestros, yo sí sé que lo hacen, demostrar, aunque sea ese reportaje que yo le decía, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por ejemplo, ¿por qué no mostrar un documental en las clases de ambiental, por ejemplo, que es optativa? Pero debería ser una norma. En las escuelas. Mire, Francisco, en el colegio, en el Instituto Departamental de Oriente, que es público en Danlí, donde yo me gradué, ahí en diversificado, en bachillerato, usted en primero
le decían, aquí está, usted tiene estos 20 arbolitos, los va a sembrar. Se los anotaban ahí el tipo de arbolitos. Y ahí el colegio tiene espacios, tiene terrenos. Y usted los va a observar hoy completamente verdes. Y le daban 20 árboles del que se había grabado. O sea, el que salió dejó 20 árboles, usted los cuidaba más sus 20 árboles, eran 40. Y eso creo que todavía lo siguen replicando hasta hoy. Entonces, si ya no hay espacios para el colegio, los plantan en lugares que son de esparcimiento, lugares verdes. Entonces, eso deberían también replicarlo otras instituciones para tener una Honduras más verde y contribuir. Tal vez una golondrina no hace verano, pero algo podemos contribuir para revertir esas consecuencias del cambio climático. Sí, yo creo que estábamos viendo unas imágenes ahí del manejo de las represas, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa. Vea cómo está deforestado todo el entorno de esa represa. Cuando yo voy a estar, pero con muchos árboles más bien. Sí, entonces tenemos eso y lo que se ha manifestado aquí en Tegucigalpa, represas por debajo de sus niveles normales en este periodo, con casi la mitad de lo que normalmente debería tener la Concepción durante el mes de principios de marzo, menos de la mitad de lo que normalmente debería tener. Entonces, esos escenarios, debido a la deforestación que tenemos, a los pocos árboles que tenemos, que no es solamente sembrarlo, como decía usted, Raúl, es sembrar y cuidar el árbol. Porque ahorita, por ejemplo, si sembramos un árbol en este momento, en cualquier lado, si no tenemos agua para regarlo, es difícil que la planta sobreviva con las temperaturas que se están registrando, que se van a registrar el próximo mes, y la humedad que está disponible en el suelo es muy escasa. Entonces, es difícil que una plantita sobreviva si usted no la está cuidando. Entonces, es de reforestar, pero también cuidar. De darle amor, cariño a una planta. Hemos visto que han estado haciendo trasplantes también de árboles a otros sectores por el tema de la construcción en nuestra pero capital. usted sabe que la mayoría de estos arbolitos no sobreviven. Y no les dan el cuidado, porque un trasplante necesita un cuidado específico. Más pero bien, solamente lo hacen. doble cuidado. Sí, solo lo sacan, lo van a poner a otro lugar y se olvidan de eso. Hay que tomar conciencia, porque cuando ya nos veamos con las consecuencias aquí, ahí sí ya vamos a estar anhelando estos tiempos donde podemos hacer algo para combatir estas consecuencias. Sí, y hay otro problema, la parte cultural es muy importante. La gente ahorita se está, y lo estoy queriendo sacar a colación porque durante abril la gente empieza a quemar. Sí. Y debemos de abandonar esa cultura de quemar para sembrar. No estamos todavía con la cultura de llevar las quemas controladas. Sí. Y hasta con eso estamos en desacuerdo, fíjense, porque yo sé que hay personas, pero hay otros métodos. Sí, pero en este momento, si nosotros empezamos a quemar y tenemos temperaturas altas y tenemos suelo bastante seco, lo que vamos a tener al final es pérdida de materia orgánica en los suelos cuando empiecen las primeras lluvias, porque todo eso se lo va a llevar para la quebrada el agua superficial, porque las lluvias de principio de temporada siempre son muy fuertes, son intensas, cae mucha agua en poco tiempo y eso entonces hace que el agua rápidamente se lleve todo para la quebrada o para el río. Entonces perdemos suelos, más si estamos en ladera, que Honduras es un terreno, tiene una orografía muy montañosa, casi todos los pequeños productores tienen sus parcelas en laderas. Entonces esa gente que quema en laderas principalmente tiene ese problema. Por lo tanto debemos de tomar o de implementar medidas de producción más amigables, más sostenibles. Es decir, cero quema, manejo de rastrojo, dejar el zacate así como está seco, que cuando caigan las primeras lluvias va a retener la humedad. Eso va a ayudar a que si alguien hace un sembrío, pues el cultivo va a tener humedad disponible con las primeras lluvias. Queman y eso va a ser fatal. Si empezamos a quemar ahorita y recordando que las temperaturas que tenemos son altas, las primeras lluvias que vamos a tener no van a ser suficientes para humedecer el suelo. Entonces es importante no quemar y le hacemos el llamado a los productores, a los pequeños productores que no quemen este año porque tenemos problemas de disponibilidad de agua. Se está viendo en todo el corredor seco principalmente, y no solamente en corredor seco, hay sitios que antes no están dentro del corredor seco. Estamos hablando de Jamastrán, por ejemplo, usted que es de Danlí, sabe que Jamastrán antes era difícil hablar de sequía. Estaba bien que hablamos de sequía en Oropolí, pero no en Jamastrán. También ahora estamos hablando de sequías en parte del valle de Catacamas, por ejemplo, o allá hacia el valle de Agalta o San Esteban, como le quieran llamar. Ahí también estamos hablando de sequía en este momento, que antes no era tan común hablar de eso. No era un tema de preocupación ¿sabe por qué se preocupaban los productores antes?
Este año creo que solo voy a sacar tantos sacos. Sí. O el año pasado saqué tanto. Ahora ya no, ahora ¿será que va a llover? Ya la preocupación es otra. ¿Será que voy a sacar un saco? ¿Será que hay personas que fíjense que han dejado ya de producir? Sí. Mejor compran y se dedican a otra cosa porque ya no producen. Y vamos a seguir conversando, Francisco, sobre este tema, pero tenemos que hacer una breve pausa comercial. No nos cambie porque es importante tomar nota y saber cuáles son las medidas que podemos tomar a diario, como seres humanos a diario. Pequeñas acciones que pueden hacerle frente al cambio climático. Ya volvemos. La mal usamos, así la desperdiciamos, así somos de conscientes con ella, así nos importa el que no la tiene, y así nos vamos a quedar. Por una Honduras con agua, cuidemos el agua, con conciencia. Los hondureños tenemos tanto de qué estar orgullosos, de nuestra gente, servicial, amable, exitosa, orgullosos de nuestro trabajo y de dar lo mejor para llegar más lejos. Ese orgullo va dentro de uno, la empresa que nació en Honduras y que lleva más allá lo bueno que los hondureños podemos hacer. Esto es lo que hay dentro de uno, un compromiso con el futuro. LTV presenta La Santa Misa, oficiada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. No te lo pierdas todos los domingos a las 6:30 de la mañana, solo por LTV. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 24 AM a través de LTV. Un tema muy interesante con Francisco Argeñal. Él es un experto en meteorología. Bueno, de hecho ya escucharon ustedes que en los últimos o recientes 3 años, depende porque un año puede ser mucho o también puede ser que sea poco para usted. Pero la tendencia que él ha visto es que cada año que va pasando está por encima de lo normal en cuanto a temperatura se refiere. Ahora, estamos hablando de algo también muy interesante. La gente tiene que hacer conciencia, pero ¿cómo hacerle saber que no debe quemar? Porque usted sabe que los incendios el año pasado, eso estuvo pero terrible. Y la tendencia en este año, a pesar de que viene comenzando el verano, faltan los meses más críticos, ya hay una gran cantidad de incendios, inclusive por arriba de lo normal del año pasado. Sí, eso es algo que tenemos que revisarlo los hondureños. Ya nuestra conducta tenemos que cambiarla. No podemos seguir quemando. Y de nuevo, recuerde, si quemamos aunque sea una zacatera que está ahí cerca de un predio, si quemamos una zacatera, eso implica que de repente el fuego se puede pasar a una casa. Y para evitar que sea una casa, viene el vecino y llama al bombero. El bombero viene y va a sacar agua de la represa para ir a apagar el incendio. Entonces, estamos haciendo que las represas también, aparte de que pierden agua, también se contaminan bastante con esta dinámica de estarle sacando agua de un solo y tenemos un proceso ahí que el agua se pone verde. Yo no sé si han visto las represas de Los Laureles, hemos visto que se ha puesto verde y esa es la queja que dicen los ingenieros del SANA también. Entonces, si estamos quemando, aunque sea una zacatera, no la debemos quemar este año, peor si estamos cerca del Distrito Central. Y a nivel nacional usted puede ver, las quebradas están bastante secas, los pozos están secando, están produciendo menos. Un pozo que antes le daba 1000 galones por minuto, ahora le está dando 500 galones por minuto y en algunos casos del corredor seco pues también se han secado. Y es algo importante la no quema. Por ejemplo, usted puede ver que en varios lugares del occidente de Honduras principalmente, hay municipalidades que han declarado una ordenanza de cero quema. Y justamente el año pasado ahí no tuvimos problema, a pesar de que tuvimos sequía en Honduras, en la parte del suroccidente no hubo mayor problema como lo tuvimos en el centro, el sur y la parte oriental. Entonces, de alguna manera tenemos que modificar nuestros ecosistemas para evitar
ser impactados por estos problemas de variabilidad climática y cambio climático que tenemos en el país. ¿Será que vamos a hacer conciencia? Nos vamos a hacer conciencia hasta que tengamos consecuencias, porque lamentablemente ese es como un mal del ser humano. Hasta que ya tenemos las consecuencias encima es cuando queremos actuar, pero no somos prevenibles y estamos en la oportunidad de hacer esa prevención. Y mire, y dice una persona que nos está viendo y está en Estados Unidos, pregúntele a su invitado qué pasará en unos 10 años. Si hoy sufre, dice, las familias enteras en la capital de la República, ¿qué pasará con la proyección a 10 años si sigue la tendencia de deforestación, de quemas incontrolables, no hay cultura de cuidado hacia el agua? La gente lava automóviles y lo hace con manguera, no con una cubeta. ¿Qué va a pasar, de acuerdo con la experiencia que tiene su invitado, a 10 años? Y lo que hemos hecho desde que estamos en el tema de cambio climático, hemos estado corriendo modelos y escenarios. Y por ejemplo, cuando empezábamos en esto, a principios de los 90, hablábamos de escenarios para el 2010. Y todo el mundo decía, ¿y aquí que sea 2010? A corto plazo sea el año 2000, 20 ¿se acuerdan? años, sí. Sí. A corto plazo. Y en el 2010 hablábamos de escenarios al 2020. Y todo el mundo dice, ¿y qué va a pasar de aquí al 2020? Y hablábamos de que la temperatura se iba a incrementar, que la lluvia, el patrón de lluvia iba a cambiar. Y nadie hacía caso. Ahorita estamos hablando de escenarios al 2050. Muy probablemente algunas personas de mi edad tal vez no estemos para el 2050. Pero No, muchos, aunque ustedes que a su están más papá, jóvenes, hay que hacer años, eco sí, de la edad de Matusalén. Ajá. Oye, ya su papá vivió. Es longevo, siento. Bueno, más de 100 hecho, años. siempre que yo miraba a Francisco le preguntaba por su papá, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Cómo está? Le decía el mero jefe de la casa. Y usted me dijo una vez, está bien malito de salud. Y que por naturaleza de su trabajo, uno desearía estar siempre con la familia. Pero a veces usted sabe que es bien complicado, hay que trabajar. Si uno no trabaja no puede sostener a la misma familia, no puede sostener su hogar, su casa, es bien complicado. Pero siempre le preguntábamos a Francisco por su padre y él me decía, mire, 101 años, no, hay que ir a Choluteca y hacer un reportaje porque ya encontrar personas así, eso es una joya. Esa es una heredad que le dejó. Sí, yo creo que sí, pero aspirar a eso sería una bendición de Dios llegar a esa edad de nuevo. Entonces, pero mi obligación como hondureño es velar porque mis hijos y mis nietos tengan un buen futuro. Hay preocupación cuando uno piensa en eso, ¿sí? Sí, y de nuevo, para un joven de 20 años, para un joven de 30 años, pensar al 2050, el 2050 está a la vuelta de la esquina, se los digo por experiencia ya, porque cuando les digo, a principios de los 90 hablábamos de escenario al 2010, al 2020, ya estamos en el 2020, y aquí tenemos ahora que cada año que pasa llueven menos días en el año. Y la lluvia que antes caía en 2 horas, ahora cae en 20 minutos. Y como cae en 20 minutos, entonces me provoca un caos en Tegucigalpa con el tráfico vehicular porque todas las calles se inundan. Es que aquí nos vamos siempre al extremo. Si es fenómeno de la niña, se va al extremo. Si es fenómeno del niño, También al extremo. o sea, aquí se va al extremo todo. O cuando llueve bastante, o sea... Sequía e inundación son no las es temporadas fíjese que no tenemos. es que llueve bastante, como usted lo está diciendo, sino que cuando llueve aquí se observa el desorden en el que vivimos. Con una pequeña lluvia, De un desorden ratito. por No, todos pero es lados. que son casos que están sucediendo. Por ejemplo, en Israel es difícil que llueva. Y el año pasado llovió en una hora llovieron 60 milímetros. Y se Que eso es inundaron bastante. varios bulevares. Si en Israel llueven 200 milímetros, en la parte que más llueve en todo el año. De ahí fueron 60. 60 milímetros en una hora. Era un caos porque las calles no están diseñadas para eso. Los israelitas me imagino que jamás se imaginaron que iban a tener una lluvia de ese, y porque de ese tipo. eso no es normal, es atípico para Sí, ellos. entonces tenemos estos patrones así. Tuvimos esa gran sequía en Australia que cualquier incendio se desbordó y se hizo incontrolable y se quemó casi todo el Bueno, continente. ahí murieron millones de animales, ¿verdad? Entonces, esos impactos que estamos teniendo así se ven, como les decía, los escenarios de sequía se vuelven más recurrentes. Cada 2, 3 años vamos a estar hablando de sequías, o incluso con bastante lluvia, vamos a tener periodos de 10, 20 días sin lluvia, y si no tenemos sistemas de riego y cosechas de agua no vamos a poder sembrar tampoco. Entonces tenemos que tomar un montón de medidas de adaptación para poder decir que estamos contrarrestando el impacto del cambio climático, que de acuerdo a todos los índices, como usted lo quiera analizar, Honduras es uno de los países más vulnerables del mundo y el país más vulnerable de Centroamérica ante los impactos del calentamiento Y en global una y el posición cambio climático. bien estratégica, fíjese, para el comercio,
para muchas situaciones. Sin embargo, en esa posición, como usted también lo dice, somos bien vulnerables. Bessie Lorena es testigo de que cuando estaba en lo mejor, el incendio en Australia, para mí, no por el hecho de ser o sea, llamar a que ustedes se pongan nerviosos a nivel mundial, a que se estresen, sino que para mí esa es la noticia en el mundo. Cuando estaba aquel incendio, dele seguimiento a ver si se acuerda. ¿Sabe por qué? Para hacer conciencia de que esto tiene sus repercusiones. Es allá donde no me importa quiénes están viviendo. Eso puedo pensar. Pero eso está haciendo un gran daño, un impacto a nivel mundial sin precedentes. Entonces, todos los días le damos el seguimiento, ¿verdad, Bessie? Eso estuvo generando olas de calor que se propagaban. Ahí está. Lo que pasa es que yo le decía, el que vive aquí, ¿qué le importa lo que se está quemando o lo que está sufriendo allá Australia? Es la inconsciencia del ser humano ante estos cambios, que no nos damos cuenta que todo tiene una repercusión, que estamos viviendo en un mismo planeta y que todas esas situaciones que pasan aquí o, como decimos popularmente, en la China, y que ahorita está precisamente con imagínese un tipo de situación miles complicada. Y miles de kilómetros de aquí a China. Pero nos afecta a todos. En meteorología se maneja la teoría del caos. Y Lawrence es uno de los primeros que trató de simular cómo el aleteo de una mariposa en África puede generar un huracán en el Caribe, por ejemplo. Entonces, eso, todo lo que ustedes decían, todo lo que sucede en el sistema climático, ya sea la biosfera, la atmósfera, la litósfera, la criósfera, y todo lo que en ella suceda, de alguna manera repercute en todo el sistema, y tenemos esos impactos que estamos teniendo en este momento, de eventos extremos que se propagan rápidamente o que se forman súbitamente en cualquier parte del mundo. Y eso se sale del patrón que conocíamos del patrón climático de cada lugar. Es por eso que ahora en Tegucigalpa estamos hablando que ya la gente no usa chaqueta, por ejemplo, no usa chumpa. Ahora la gente ya camina prácticamente con camisetas o con ropa ligera porque no aguanta el calor. Estamos hablando de temperatura de 30 grados en enero, cuando antes íbamos a hablar de 30 grados en enero. En la agenda del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, hoy está un programa a las 10 de la mañana en el Boulevard Juan Pablo II. Lanzamiento del programa de recolección y reciclaje denominado Hagámosla Circular. Recolección y reciclaje. Yo creo que es una actividad muy importante. Aunque se mire como una noticia así, sí. Pero uno hay que darle la importancia del caso. Y sin darle el tinte político, sin sí, darle no, aquí no esa es una cuestión que ya debemos de hacer todos los hondureños. El reciclaje. Eso, usted va a cualquier país de Europa, mira dónde depositar un vidrio. Es más, hay botes para vidrios café, vidrios verdes, vidrios transparentes, hasta eso se da. Sí. Estamos en pañales. Sí, no solamente es separar el vidrio de la materia orgánica o del papel, sino que también hay que hacer otras cosas para hacer un mejor reciclaje. Pero lamentablemente aquí, aún no solamente lo vemos en el transporte público, que sacan la manito y tiran la conchita de la fruta, la bolsita de agua, el bote de agua, de refresco, lo vemos desde carros también particulares, abren la ventanita, están en un tráfico y lo lanzan. Aún en buses de colegios y de escuelas privados, o de escuelas públicas que tienen la opción de un transporte. Desde ahí estamos viendo que de verdad estamos teniendo muy malos hábitos y no le estamos enseñando a las futuras generaciones y no les estamos creando conciencia. Fíjese, Bessie, que es importante que aunque creamos que no estamos aumentando el calentamiento global, que es un problema nada más de manejo de desechos sólidos, tirar la basura a la calle, de alguna manera este montón de plástico que estamos tirando a la calle, que luego se la lleva a la quebrada hacia el río y el río hacia el mar, estamos de alguna manera afectando los corales, los arrecifes coralinos. Usted mira la cantidad de material que descarga el río Motagua, por ejemplo, que viene en su mayoría de Guatemala a Omoa, va precisamente ahí a ese arrecife coralino. Y eso de alguna manera tiene impacto en el cambio climático porque el arrecife coralino produce oxígeno. Fija dióxido de carbono y libera oxígeno. El mar libera oxígeno. Entonces, si le estamos haciendo grandes islas de plástico al océano, estamos de alguna manera también incrementando el problema del calentamiento global. Y ahorita viene la semana de vacaciones, donde se van a las playas,
van a disfrutar de sus días libres. Cuando regresan todos los ciudadanos ya a sus lugares, es cuando se ven todas esos oleajes y camionadas de basura en las playas, en los mares. Y es triste, de verdad, porque eso refleja la inconsciencia que tenemos y lo que no sabemos en realidad que estamos provocando con todas esas acciones. Y pueden decir, es que tirar una bolsita, como una bolsita de confite, ¿cómo eso va a provocar una consecuencia? Bueno, claro que sí. Esa bolsita para desintegrarse ocupa más de casi 100 años. Imagínense. Ajá, ¿y cuántos van a la playa? Sí. Son con miles. No, y usted mira los botes de botellas de plástico, incluso de vidrio, la gente los tira dentro de la playa. Mire, el biólogo Antonio Flores siempre me envía fotos. Él es rotario aquí en Tegucigalpa y él es una persona, Antonio Flores, usted lo conoce, él aquí ha estado también hablando de este tema. Él a cada rato me envía fotos de cómo una bolsa que usted lanzó o una pajilla, cómo le perjudica la vida a una tortuga, a un pez, y hay fotografías de eso es, pero mire, causa coraje, porque por la culpa de uno que se está disfrutando un refresco, vino, lanzó la pajilla allá, lanzó una bolsa, uno lo disfrutó. Pero qué daño el que le está causando a la vida marina, la flora, a la fauna, a la vida marina. Es algo que no tiene... Mire, yo digo que la decisión de no utilizar pajilla en la zona insular, eso está, pero es de aplaudir. Las bolsas plásticas. Y la bolsa plástica. Porque con eso usted está salvando, pero una gran cantidad de vida marina. La gente como que no tiene conciencia. Fíjese, aquí tengo otro mensaje, mire, de gente que está viendo en Estados Unidos, gente que se ha ido también preocupada por lo que ocurre. Dígale que sea sincero y que nos diga la verdad, ¿qué va a pasar en 20 años? Bueno, predecir es bien complicado, usted ya lo dijo, pero hay gente que le gusta que... En 20 años lo que hemos visto en los modelos es que la temperatura se va a incrementar 1 grado centígrado más. ¿En 20 años? Sí. Eso es inevitable. Si con 2 años que se ha incrementado la temperatura en los últimos 70 años estamos teniendo los problemas de ahorita, mucha gente que emigró a Estados Unidos, porque si usted se fija, las estadísticas de la gente que ha emigrado a Estados Unidos es gente que viene del corredor seco principalmente. Y ha ido huyendo porque tuvieron malas cosechas, hipotecaron su propiedad para hacer un préstamo, para adquirir insumos, para sembrar una finca de café. Y la temporada lluviosa no fue muy buena y entonces tuvieron que perder y para no perder sus bienes tuvieron que buscar otras fuentes de ingreso, otros medios de vida, y eso los obligó a emigrar. Esta gente, más que todo esto que están allá en Estados Unidos, son muy conscientes porque la mayoría de ellos provienen de gente del campo y del corredor seco, donde cada vez miraban ellos que las condiciones atmosféricas no eran favorables para la producción agropecuaria, entonces empezaron a migrar. Entonces ellos están muy conscientes de este problema y sí, entonces hay que tener en consideración que si en 70 años la temperatura se incrementa a un promedio de 2 grados centígrados y estamos pronosticando que para dentro de 20 años el incremento va a ser de 1 grado centígrado con la tendencia que tenemos, y es más, podría ser más de 1 grado si no hacemos nada en este momento. Porque se puede acelerar precisamente sí, se puede todas acelerar. las consecuencias. Siempre vamos a tener un calentamiento, pero si empezamos a mejorar las cosas, a reforestar, a hacer un mejor manejo del agua, a consumir menos energía producida por quema de combustibles, a usar menos los vehículos, de esa manera, o motores o vehículos que tienen motores muy grandes que consumen mucho combustible, en esa manera vamos a ir contribuyendo y a mitigar el impacto del calentamiento global. No solamente como país que prácticamente no producimos tanto gases de efecto invernadero, pero no importa lo que se hace a nivel mundial, nos repercute a nosotros. Lamentablemente, lo debemos decir, el dinero es el que a veces juega la mayor partida aquí, porque hay grandes industrias que no se ponen a pensar en realidad en el impacto que están provocando y el daño que están provocando, y no toman las medidas que se deben tomar y que son recomendables también. Aquí hemos visto en nuestro país luchas que se han hecho para proteger el medio ambiente y lamentablemente pues ya hemos visto en qué han terminado, y esto no solamente aquí en el país, esto a nivel mundial, todo por el amor al dinero, que al final de cuentas el dinero no se come. Mire, no vivimos del dinero. Como ya no mencionamos algunos desde Chicago, mire, desde Illinois. Saludos, dice, para el invitado, dice Francisco Argeñal. Pregúntele, desde Chicago, José Luis Maradiaga, pregúntele, dice, si esto es reversible o no hay vuelta atrás. Podría ser reversible, pero a largo tiempo.
pero no reversible a la situación que teníamos antes de los 80. Quizás podemos hacer algo reversible como lo establecía el protocolo de Kioto, que decía que podíamos regresar a los niveles de los 90 para obtener un impacto de 1 grado centígrado más caliente, o que el nivel del mar solo se incrementara 60 centímetros al 2100. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir el impacto. Ya prácticamente es irreversible lo que tenemos, pero de alguna manera, si no hacemos nada, el problema se va a hacer mayor y mucho más grave. ¿Y qué sucede con esas grandes industrias porque hay un protocolo, ¿no? para ellas, para evitar precisamente que haya afecciones en el medio ambiente? ¿Qué sucede con esas empresas a nivel global, hablamos, que no hacen o hacen caso omiso de esas recomendaciones que se dan? El protocolo de Kioto era muy exigente y prácticamente obligaba a hacer transformaciones socioeconómicas muy importantes, y muchos países industrializados, que son los principales causantes de este problema, de alguna manera significaba ir a la quiebra económica para ellos si se adoptaba en ese momento. Es por eso que mejor se ha ido a la parte de las negociaciones de París, donde se adquieren compromisos voluntarios y los gobiernos tratan de establecer algunos mecanismos para empezar a reducir poco a poco, pero seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y usted puede ver cómo empresas estadounidenses, empresas canadienses, empresas australianas, que fueron las que no firmaron el protocolo de Kioto, están tomando algunas medidas, nada más que es un proceso un poco lento. Y de alguna manera tenemos que ver también que el ser humano es el principal objetivo de la vida, o sea, preservar la vida es prácticamente la finalidad de la humanidad. Entonces no podemos también volvernos en una economía o en una... debe haber un balance. En un sistema de que solamente todo es protección, no voy a consumir nada y que me voy a ir a hacer como hacen algunas culturas que se van al campo, o algunas religiones que se van al campo, no utilizan ningún sistema electrónico, no utilizan vehículos, y esa cosa tampoco es irse a ese extremo, hay que sino hacer un balance, un desarrollo sustentable. Sí. ¿Cuál es de acuerdo con la experiencia que usted ha observado, cuál es el país más comprometido? Que digan, sí, estamos preocupados y que usted ha visto mayor trabajo. Hay muchos países, principalmente los países escandinavos son los más comprometidos con Suecia, este tema. Esos países de Noruega, Finlandia, hay varios países de Europa que no quiero seguir mencionando, y también de Asia ahora se han unido a esto. Y esos son países que han tenido ese balance, como usted lo dice, el balance entre la tecnología, el avance de la industria, pero a la vez tomando las medidas necesarias para proteger los recursos naturales, porque al final de cuentas también de eso depende mucho el avance de tecnología, el avance aún médico, científico, y esos países también han tomado esas medidas. Son un ejemplo a seguir entonces en cuanto a esto. Claro, claro. Eso es parte pero es parte de la cultura. Usted vea, son culturas distintas a la nuestra. El latino es un tipo fiestero, descuidado, desordenado. Esa cosa tenemos que irla cambiando. Si queremos incluso volvernos competitivos en este sistema globalizado que tenemos ahora. Pero ¿cómo cambiar ese patrón? Si hoy, por ejemplo, usted está hablando de que somos fiesteros y todo eso, y mira la universidad, el 90% de los jóvenes ahora tienen tecnología. Y me estoy yendo bien bajo, por no decirle un número más alto, pero supongamos el 90%, que yo casi estoy seguro que casi el 100%, hay una universidad tiene el teléfono. ¿Usted cree que estén investigando estos temas? Tal vez hay alguien que sea normal, un 1%, y se preocupe por estos temas. De ahí ellos están preocupados en ver los memes de lo que hay, o sea, en eso pasan. No, sí están preocupados por estos temas. Lo que pasa es que muchas veces no están bien orientados en buscar las mejores fuentes de información. Y no tienen, quizá todavía no se ha generado una conciencia profunda sobre este tema. Precisamente por eso, porque son datos erróneos que le dan, a veces cualquiera que los ve sabe que es mentira lo que le están diciendo, entonces tienen que buscar información más científica para reconocer mejor el problema, y yo les aseguro que en la medida que ellos empiezan a buscar información científica se van a interesar, porque es el futuro de ellos lo que está en juego, y las generaciones de ellos. Tienen que pensar y hacer conciencia. Vamos a hacer una breve pausa comercial, continuamos para dar las conclusiones sobre este tema del cambio climático que nos concierne a todos. Ya volvemos. Si platicamos, nos entendemos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde.
solo por LTV. A las 8 de la mañana. Desde el Hospital María. Con nuevos capítulos. Todos los lunes. Con repetición los sábados a las 7:30 de la noche. Los pacientitos por LTV.